Alfredo Maldonado, un joven peruano nacido en Arica, quien con tan solo 16 años de edad ostentó el rango de cabo de artillería. En Arica luchó junto a su tío el sargento Nicanor Arias Campo Hermoso, como parte de la guarnición del fuerte Ciudadela. Al final de la lucha, cuando la bandera peruana era reemplazada por la chilena, el cabo Alfredo Maldonado prendió fuego a la Santa Bárbara, pereciendo en la explosión junto a sus compañeros que yacían heridos y los chilenos que se encontraban alrededor, siendo bautizado en la historiografía peruana como el niño héroe de Arica. Joaquín Inclán nació en Tacna en 1818 y es un reconocido héroe de la batalla de Arica. Nació en vísperas de la guerra entre Perú y Bolivia de 1841. En 1854 se sumó a la Revolución Liberal, cabezado por Castilla contra el gobierno de José Rufino Echenique, así como muchos se sumó a la revolución iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet. Fue nombrado comandante general del sector norte de las baterías del Callao. En ese puesto luchó en el combate del Callao del 2 de mayo. En 1868 fue nombrado prefecto de Moquegua. Luego pasó a ser sucesivamente alcalde de Moquegua y prefecto del Callao. Desempeñaba el cargo cuando estalló la Guerra del Pacífico. Fue nombrado comandante general de la 7ª División, emplazada en las baterías del Fuerte Este. Durante la batalla de Arica tuvo una actuación muy destacada. Abrumado por el ataque de 2 regimientos chilenos, se replegó a Cerro Gordo, donde resistió fieramente, con revólver en mano y espada en la otra, para caer finalmente abatido por las balas enemigas. Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires. Fue un abogado y político argentino, combatiente voluntario del Ejército del Perú en la Guerra del Pacífico. Provenía de una familia de partidarios de Rosas. Familiares suyos habían sido diputados de la legislatura durante el gobierno de aquel. Llegó a desempeñar la presidencia del cuerpo a los 26 años, siendo así uno de los presidentes más jóvenes de la Cámara. En la Guerra del Pacífico se ausentó silenciosamente de su país viajando hacia Lima, ofreciendo sus servicios al Perú, que le otorgó el grado de teniente coronel. En la batalla de Tarapacá sirvió al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, donde su bando obtuvo un triunfo transitorio sobre Chile. La batalla de Arica estuvo al mando del batallón Iquique. Después de ser herido en el brazo derecho y contemplar impotente la muerte de muchos de sus camaradas peruanos, cayó prisionero en manos del capitán de cuarto de línea del ejército chileno, Ricardo Silva Arriagada. Fue sometido a un consejo de guerra y se le confinó cerca de la capital chilena, puesto en libertad luego de 6 meses a instancias de su familia y del gobierno argentino. Regresó a Buenos Aires en septiembre de 1880. El Congreso de la Nación Argentina, en voto unánime, le devolvió la ciudadanía argentina, que había perdido ipso iure al incorporarse al ejército peruano. Años después desempeñaría nuevamente la carrera política, siendo nuevamente presidente, homenajeado tanto en Perú como en Argentina. En Perú, muchas ciudades tienen una calle con el nombre de Sáenz Peña y monumentos en su memoria. Igualmente en Argentina, Buenos Aires, habiendo calles, avenidas y localidades con su nombre. La segunda ciudad de la provincia del Chaco homenajea su presidencia. Y finalmente en Río de Janeiro. Juan Guillermo Moore nació en Lima, fue un capitán de navío peruano-británico. En 1854 se embarcó como guardia marina a bordo de la fragata peruana Apurímac. Ya como teniente segundo participó en la toma de Guayaquil durante el conflicto con Ecuador, y por su actuación en dicha guerra ascendió a teniente primero. Participó en el combate naval de Abtao en el conflicto con España. Por su actuación mereció el ascenso a capitán de corbeta. Fue parte de la oficialidad que viajó a los Estados Unidos en 1868 para traer a los monitores Manco Cápac y Atahualpa, asumiendo la comandancia de este último. Sorteó la difícil travesía hacia el Callao vía Océano Atlántico y Estrecho de Magallanes. Tras año y medio de recorrido, los monitores llegaron al fin a costas peruanas, culminando una misión que fue considerada entonces como una hazaña naval. Moore fue ascendido a capitán de navío. En 1874 fue nombrado comandante de la fragata Independencia, y en 1877 fue designado comandante general de la División de Operaciones del Sur y de la captura del monitor Huáscar, que se había sublevado bajo el mando de Nicolás de Piérola, contra el cual libró el combate de Punta Pichalo, en el cual su misión de someter al Huáscar resultó infructuosa. En la Guerra del Pacífico formó la primera división naval y al mando de la Independencia partió al sur a órdenes de Miguel Grau. En el combate naval de Iquique, el 21 de mayo, inició la persecución de la goleta Covadonga. Navegando frente a Punta Gruesa, su nave chocó accidentalmente contra un peñasco submarino. Debido al inevitable hundimiento, intentó volar la fragata, pero esto resultó imposible, de modo que no pudo responder con fuego de fusilería contra la Covadonga, quien se encontraba bombardeándolo momentos después. Moore, junto con la tripulación sobreviviente de la Independencia, pasó al transporte Chalacua, cuyo comandante, Manuel Villavicencio, le dijo: «He perdido el buque que la nación me confió, asumo la responsabilidad y pagaré con mi vida el desastre». Tuvo que volver por tierra,
Enjuiciado, permaneció en el puerto de Arica, siendo finalmente absuelto, pero no se le permitió el mando de otra unidad naval. Y para rehabilitarse de su aparente error, presentó como voluntario para colaborar en la defensa de Arica, participando en el combate naval de Arica a bordo del monitor Manco Cápac, logrando repeler el ataque de la Magallanes y el monitor Huáscar, el mando chileno, donde murió Manuel Thompson. Desde la pérdida de su nave, Moore buscó su muerte en combate casi con obsesión. Coronel Bolognesi, jefe de la defensa de Arica, le tenía alta estima y le hizo concurrir a las juntas de guerra en las cuales se acordó no rendirse ante el enemigo. Moore pidió y obtuvo un sitio entre los defensores de Arica, confiándosele los fuertes del Morro, con las baterías alta en la planicie superior del mismo y la baja, servidas por los antiguos tripulantes de la Independencia. Y al igual que todos los defensores de Arica, cumplió la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, pereciendo finalmente en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. Sus restos fueron trasladados a Lima en julio de 1880 con los de Bolognesi y el teniente coronel Ramón Zavala. Desde 1908 se encuentra en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima. Justo Arias y Aragüez. Un militar peruano nacido en Tacna. Durante la Guerra del Pacífico fue el primer jefe del batallón Granaderos de Tacna. Ingresó al ejército el 5 de marzo de 1842. Un militar destacado que participó en diversas campañas y combates a través de los años. Se unió a la revolución constitucional iniciada en Tacna por los generales Domingo Nieto y Ramón Castilla. Participó en la batalla de Intiorco, la batalla de Pachía, San Antonio en Moquegua y la batalla de Carmen Alto en Arequipa, dándose la victoria final de los constitucionales. Todo esto durante la Guerra Civil Peruana de 1843 a 1844. Llegó a ascender a teniente coronel graduado en octubre de 1854, participando en el bloqueo y ocupación del puerto boliviano de Cobija, a las órdenes de Segundo Leiva. Se mantuvo leal al gobierno de Echenique en la Revolución Liberal de 1854, teniendo que retirarse del servicio al ser derrotado en la Batalla de La Palma. Participó también en el combate del Callao el 2 de mayo, y en la Guerra del Pacífico se hallaba dedicado al comercio en su ciudad natal, Tacna. Por su propia voluntad volvió al ejército, con el grado de coronel. Asumió el mando del batallón Granaderos de Tacna, bajo el mando del coronel José Joaquín Inclán. Combatió en la defensa del fuerte Ciudadela, recibió la primera acometida de las fuerzas chilenas, se mantuvo firme en su puesto y demostró un valor inaudito. Un soldado chileno se aproximó al coronel Arias pidiéndole que se rindiera, con la finalidad de salvarle la vida. Y este fue el resultado. Inmediatamente después, Arias cayó muerto por una descarga de fusilería, 7 heridas de bala y 2 de bayoneta. Ramón Zavala. Nació en Pica, Tarapacá, un civil que había hecho fortuna con el comercio del salitre, pero se alistó voluntariamente en el ejército y con el grado de teniente coronel murió en la batalla de Arica. En la Guerra del Pacífico se enrolaron en el ejército los 2 hermanos que sostenían el hogar, Zavala, Pedro José y Ramón. Pusieron su fortuna a disposición para la formación de un batallón que pronto llegó a contar con 400 plazas, al que equiparon y dotaron de cuantos elementos pudieron conseguir. Bautizados originalmente como número 11 y Guardia Nacional, y luego como provisional de Lima número 3, en los cuadros generales del ejército integró la llamada División Exploradora. Participó en la batalla de San Francisco, forma destacada y valerosa. No solo sostuvo el ataque del enemigo, sino salvó la vida del teniente coronel Pedro Flucker. Participó luego en la batalla de Tarapacá, cumpliendo misiones de peligro al pertenecer su batallón a la División Exploradora. Cooperó también con el coronel Andrés Avelino Cáceres en la captura de los 2 últimos cañones del adversario. En Arica, bajo las órdenes del coronel Francisco Bolognesi, estuvo presente en la junta de guerra que acordó morir antes que entregar la plaza al enemigo. En una carta dirigida a sus familiares el 31 de mayo decía Zavala: de todos modos tengan la seguridad de que si no triunfamos, que si no hacemos de Arica un segundo Tarapacá, su defensa será de tal naturaleza que nadie en el país desdeñará reconocer en nosotros sus compatriotas como los defensores de la honra e integridad de nuestra patria. Fue Zavala quien condujo al parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo, con los ojos vendados hasta la sede del cuartel general, quien era compañero en Valparaíso de su hermano Pedro José. Pidió la rendición de Arica, a fin de evitar más derramamiento de sangre. Durante la batalla, Zavala dirigió a sus soldados del batallón Tarapacá número 23 hacia el Morro para alcanzar las posiciones designadas por el comando, una vez a pie y otras a caballo, dando ánimo a sus tropas y recurriendo a los lugares en que creía necesaria su presencia. Resistió con bravura y tesón hasta que una bala le atravesó el pecho y lo derribó del caballo. Alfonso Ugarte. Además de que es el segundo más recordado después de Bolognesi, y de que su nombre se encuentra en diferentes calles y avenidas,
y del cuestionado y debatible hecho de que saltó del morro con su caballo para salvar el pabellón, ¿qué tanto sabemos de Alfonso Ugarte realmente? Nació en Iquique y a diferencia de los demás personajes no se trataba de un militar, sino de un acaudalado hombre, dueño de haciendas y demás propiedades. Empresario, comerciante, agricultor y militar, al inicio de la guerra con Chile, Ugarte se encontraba en preparativos para viajar a Europa por asuntos de negocios de la firma Ugarte Ceballos y compañía que él mismo había creado. Decidió quedarse en su ciudad natal para contribuir personalmente en su defensa. Organizó un batallón con su propio dinero, integrado por obreros y artesanos de Iquique, al que nombró con el batallón Iquique número 1, cuyo mando asumió. Hizo testamento y dejó constancia que aplazaba su matrimonio con su prima Timotea Bernal. Participó en la batalla de San Francisco y en la batalla de Tarapacá. En esta última, tras poner en fuga a la caballería chilena con el fuego de su batallón, fue herido de bala en la cabeza, no obstante lo cual siguió combatiendo y recorrió el campo para evitar que se cometiera el repase de los caídos. Tras la victoria se negó a ser conducido a Arequipa para su curación. Tampoco cuando contrajo el paludismo quiso pedir licencia por salud. Se replegó junto con el ejército peruano y la población tarapaqueña hacia Arica. Ugarte fue jefe de la 8ª división en la defensa de la ciudad de Arica, donde participó en los 2 consejos militares del coronel Francisco Bolognesi. Finalmente murió combatiendo denodadamente en la batalla de Arica, hecho de admirar tratándose de un civil y no de un militar de oficio. Teorías sobre su destino hay muchas. La más común y difundida es la versión de la cual podemos ver en la mayoría de láminas, en la cual Alfonso Ugarte tomó el pabellón y se lanzó al morro con su caballo para evitar que éste sea capturado. Y así como esta hay versiones no tan dignas, como que fue ocultado por las Rabonas y vestido como soldado chileno, que sobrevivió a la batalla y que después viajó a Europa y finalmente murió ahí. Lo cierto es que de muchas versiones existe también una que indica que murió junto a Bolognesi y los héroes de Arica. Sea cierto lo del lanzamiento del morro o la versión en la que murió en lo alto, nada le quita el valor de sus acciones y su compromiso para con la patria. Luego de lo ya mencionado podemos decir que muy pocos estarían dispuestos a hacer lo que hizo Alfonso Ugarte en aquel entonces. La importancia del sacrificio tanto de Ramón Zabala como de Ugarte radica en el hecho de que ambos no fueron militares sino más bien civiles. Independientemente del grado de economía en el que se encontraban, el solo hecho de inmolarse sin importar lo antes mencionado es un motivo de admiración. A continuación pasaré con algunas menciones honoríficas. Mariano Bustamante, Ricardo O'Donovan, Manuel Palacios, Francisco Cornejo y Ricardo Iturbe. Ya están disponibles los cañones de la Guerra del Pacífico en 3D, listos para descargar, imprimir y armar. El modelo del cañón de 9 libras descargable e imprimible es completamente gratis. Si deseas más contenido, visita mis páginas en Facebook, cuyos